Cordero. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, cuando quieras, yo sigo dejando entrar a gente, vos cuando quieras. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que no tuve el honor y el placer de escucharlo a Ricardo, que lo conocí hace muy poquito, aproximadamente un mes, cuando nos enteramos la posibilidad que había de compartir esta masterclass. La verdad que me pareció, Ricardo, por lo que estuvimos hablando, una persona con una historia de vida muy fuerte, un tipo súper resiliente y una persona de mucho conocimiento que aplica ese conocimiento en la vida cotidiana, desde la empatía. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay dos cosas fundamentales, la empatía y la vocación, ¿no? Y creo que con esas dos cosas fundamentales son la base para seguir trabajando después en justamente lo que amamos, ¿no? Pero sin eso no podemos avanzar y no podemos ir a ningún lado. Y lo que hablé con Ricardo me hizo dar cuenta que todos sus conocimientos, él trata de compartirlos, él trata justamente de aplicarlos de la mejor manera para colaborar con los conocimientos que necesitan las personas en este flagelo que hoy nos golpea la puerta a todos como sociedad, que son las adicciones, y tan importante y tan relevante en este tiempo de aislamiento social obligatorio, la famosa cuarentena, ¿no? Que más que cuarentena ya estamos a 130, 120 días, vamos. Sí, más de 120 días, no lo entiendo. Bueno, y justamente tenemos la idea que esto va a volver a la normalidad en mucho tiempo. Cuando hablo de volver a la normalidad, hablo de volver a nuestras tareas normales, digo, ir a jugar a la pelota, digo, ir a trabajar como lo hacíamos siempre, abrazándonos, besándonos. El argentino ya de por sí es como el italiano, el español, ¿no? Descendemos de ellos y tenemos esa sangre caliente, esa sangre de sentir de una forma y exteriorizar el sentimiento en abrazos, en caricias, en tocarnos. Es muy común. Y estamos perdiendo. Y existe un enfriamiento que está sucediendo a través de esta cuarentena. ¿Hace cuánto no abrazan a ustedes a alguien y capaz que estaban acostumbrados a abrazarlos todos los días? Yo, por ejemplo, no veo a mis viejos hace más de 5 meses. Y es muy fuerte, se hace muy duro. Hay padres que no ven a los hijos hace muchos meses también. Hay familias que realmente no se pueden ver. Cuando hablo ver, no estoy hablando de ver por una plataforma, ¿no? Que nos tuvimos que adaptar casi involuntariamente a estas plataformas que son maravillosas, interactivas, donde podemos llegar a charlar, donde podemos llegar a poder tener un momento de reunión, pero no vino justamente a reemplazar lo físico, sino vino a complementar, porque lo físico es irreemplazable. Un beso, una mirada, una palabra que te agarre en la mano, que te toque en el corazón y el alma, que eso es lo que hace un abrazo, ¿no? El otro día hablaba con una organización que vos decías, nosotros no necesitamos dinero para nada. Yo digo, ¿qué hace esta gente? No necesitamos dinero, no pedimos donaciones, con lo justo y necesario trabajamos porque no cuesta nada nuestro laburo. Digo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros regalamos abrazos. Y tomé la iniciativa de poder ir a Pacheco, acá yo soy de Tigre, y de decir, quiero compartir un día con ustedes. Y realmente se juntan en una esquina unas personas con los carteles que justamente dicen, regalamos abrazos. Y pasa cualquier persona y pueden abrazar a otra sin pedirle nada a cambio. Y dije, quiero intentarlo, quiero ver qué significa y qué se siente dar un abrazo y qué es lo que realmente del otro lado provoca, ¿no? Y lo hice. Y vos sabés que cuando abrazaba a las personas, empezaban a llorar. Y empezaban pero sin palabras hablo, empezaban a movilizarse de tal manera, que cuando terminaba y me alejaba de ellos, después de abrazarlos, me decían, ¿hace cuánto no me abrazaba a nadie? Mi padre falleció por cáncer. ¿Hace cuánto que estoy peleado con mi hermana? ¿Hace cuánto que estoy peleado con un primo? Y eran todos así, y vos veías que se ponían a llorar.
Y el relato venía solo, exteriorizaban de una forma que justamente no podían hacerlo por otros medios. Cuando hablo de adicciones, hablo siempre de la falta de exteriorización, porque adicción es no tener palabra, es no tener palabra para contarle al otro, a los demás, a nuestro vínculo, a nuestros amigos, a quien sea, lo que estamos atravesando, el infierno que estamos atravesando. Adicción proviene etimológicamente del griego, adictus. Adictus significa esclavo, porque realmente nuestra mente es esclavizada y secuestrada por la adicción. Los que tuvieron la posibilidad de capacitarse conmigo en esta cuarentena saben bien que a mí me gusta siempre explicar, porque a veces cuando decimos adicciones, ¿qué le viene a la mayoría de las personas a la cabeza? La cocaína, la marihuana, el ácido lisérgico, la heroína, bueno, todo tipo de sustancias. Y a veces la gente dice, no, yo no consumo. ¿Pero no consumís? No, yo no tengo ninguna adicción, pero tomo vino todos los días. Pero también recordemos que las adicciones no solamente son las ilegales, también hay adicciones legales que las encontramos en el kiosco, el cigarrillo. Hay gente que empieza a minimizar el uso de estas sustancias, a decir, no, yo solamente las legales, no es una adicción. No, yo me fumo un porrito y realmente no pasa nada, no controla mi vida. Y hay una minimización del consumo, chicos, tan grande hoy, que la gente se está empezando a confundir. No olvidemos que estamos en el siglo XXI, estamos en esta época de cuarentena que abrió un paradigma de antes y después en los nuevos consumos. Cuando digo consumo, es todo lo que el capitalismo justamente abre para que las personas que sienten un vacío acá adentro tan grande y dicen, ay, ¿cómo puedo llenar este vacío? ¿Cómo hago para llenar este vacío? Hay una construcción justamente de capitalismo para la sociedad, de querer generar una necesidad, porque eso es lo que hacen, generan una necesidad en nosotros. Si no tenés este iPhone, no sos del grupo de pertenencia. Si no tenés este teléfono, estás afuera del siglo XXI. Y nos hacen creer realmente que si no tenemos ese iPhone 11, perdemos nuestro sentido de pertenencia, nuestro grupo de pertenencia. Y hay personas que hoy necesitan pertenecer, algo tan importante, ¿no? Pertenecer. ¿A qué pertenecer? A los iPhone, a los equipos de fútbol, a una banda de rock, pertenecer. Que es siempre lo que tratamos de hacer en esta vida. Y vamos corriendo justamente a pertenecer a algo, porque el adicto es lo primero que pierde. Cuando lo sacás de lo grupo tóxico, de las adicciones, es el sentido de pertenencia. Porque el adicto pertenecía, la persona que atraviesa el consumo, pertenece a este grupo de consumo. Cuando le sacás y empieza a aceptar y reconocer que tiene un conflicto, lo primero que necesita es generar un sentido de pertenencia a un nuevo grupo. Eso es lo que se hace tan complicado. Desde mi experiencia personal, yo trabajé en la noche, en el año 2000, comencé con la marihuana, en una esquina, en el barrio de Pompeya, donde vivían mis abuelos. La marihuana le abrió la puerta a la cocaína. La cocaína al principio era, no, yo puedo manejarla, era un uso social. Empecé a trabajar en un boliche que se llama América, en Capital Federal. Trabajaba en la barra de este boliche. Me acuerdo que mis viejos toda la vida me habían prohibido todo lo que tenía que ver con fumar, un cigarrillo, me habían prohibido hasta tener novia. Me dijeron, vos, Pablo, tenés que llegar virgen al matrimonio. Las estructuras que ponían los padres, que ponían mis padres en particular, porque eran personas muy estructuradas, eran personas evangélicos cerrados, muy cerrados, ortodoxos, que todo se me prohibía. Si esta música no es de Dios, es del diablo. Esto no lo hagas porque... Y crecí con tantas prohibiciones, que después, mirá dónde terminé, ¿no? Trabajando en la barra. Por eso yo siempre digo, la importancia de los factores de protección bien utilizados con las familias, que la familia tenga ese tiempo de calidad con el hijo, que pueda hablar, que pueda contar
¿Por qué no se puede generar una adicción? ¿Por qué es malo el abuso de la sustancia, ¿no? Charlarlo. El abuso de la sustancia, como también el manejo del celular, el manejo de estos nuevos consumos problemáticos que se están viniendo, se están instalando. Una realidad virtual, la PlayStation 5, los juegos online, que son tan grandes, que van a ser justamente el nuevo parámetro del siglo XXI y inicio del siglo XXII, que va a ser devastador, porque ataca lo mismo que atacan las sustancias, las mentes. En ese interín de trabajar en la noche, en los boliches, hice de todo en la noche, de todo. Llegó un momento que no podía controlar mi vida. La cocaína se había apoderado de mí, por eso decimos que el adicto, la persona que está en ese proceso de sustancia, es una marioneta. Hablábamos de esclavo, hablamos de mentalidad secuestrada, ahora les hablo de marionetas. ¿Por qué? Porque el único objetivo que tiene el adicto es consumir. El único objetivo que tiene, consumir. Y va a manipular. Yo era el mejor de los actores. Vos me decías, Pablo, yo te daba vuelta como un trapo. Si hubiera existido la posibilidad de participar en los premios Oscars como mejor actor, lo hubiera ganado, no tengo la menor duda. Era el mejor manipulador, el mejor mentiroso, el mejor actor. Todo lo que hacía realmente para que mi objetivo sea conseguir el dinero, o la forma o el modo para poder conseguir. Y así crecí. Y así fue lo que realmente empecé a darme cuenta que ya no podía controlarla. Hasta que un día estaba en la casa de mis padres y había decidido por unos días dejar la sustancia que me estaba destruyendo. Acá siempre recordamos la parte de la abstinencia, ¿no, chicos? Lo duro y lo difícil que es la abstinencia cuando se presenta, cuando uno quiere dejar justamente la sustancia o el comportamiento que está generando ese malestar y está acabando, porque es un infierno, está acabando con su vida. Y la abstinencia se presenta en varias situaciones, en transpiraciones, dolores de cabeza. A mí particularmente se me presentó en un sueño. Sí, en un sueño, escucharon bien. Soñaba que consumía. Me acuerdo que me levanté esa mañana, ¿vieron cuando ven una hamburguesa, cuando ven un plato rico que les gusta como la boca, ¿no? Que se hace agua en la boca. Ese sentimiento que existe justamente trasladado por nuestro cerebro, ese sistema de recompensa que justamente nos lleva a liberar esa dopamina, justamente hace ese efecto. Eso fue lo que pasó en mi caso. Soñar que consumía cocaína para despertarme con ese sentido, para despertarme con ese efecto, el mismo. Me acuerdo que me levanté con el efecto como que había consumido y lo primero que quise hacer fue escaparme. Mis padres trataron de agarrarme, de decir, Pablo, no te vayas, desesperados. Y justamente acá entramos en la primera situación que vamos a hablar en materia legal, la ley de salud mental, la ley 26.657, artículo 43, que es justamente la única posibilidad, la única causa que existe para tener una internación cuando los padres vienen desesperados y dicen, Pablo, ¿cómo hago para internar a mi hijo involuntariamente? Porque no se quiere internar. No se quiere internar. Pasan muchos casos, en la mayoría de ellos. Yo, ¿saben lo que les digo primero? Si él no acepta ni reconoce, esto es básico, chicos, es el primer paso de los 12 pasos del programa Minnesota, uno de los más conocidos del mundo. Si no acepta y reconoce que, no tiene que tiene un problema y una enfermedad, no podemos hacer nada. Pero sí ustedes pueden hacer algo. ¿Cómo? Me miran y me dicen, ¿cómo? Capacítense, infórmense. Capacítense, infórmense para saber cómo tratar a la persona que está atravesando ese infierno. Y van y lo hacen. Y después dicen, Pablo, gracias. Gracias porque ahora me di cuenta que el que habla no es mi hijo. El que habla no es mi familiar, no es mi cónyuge. Está hablando de la enfermedad. Es esa la realidad, chicos. Ustedes del otro lado. Si un hijo, si un familiar está hablando y miente y manipula y nos agarramos, yo no le enseñé esto a mi hijo, pero no es él, chicos. Es la enfermedad que exterioriza por él. Para que lo tengan en cuenta, para que no se pongan mal, no se preocupen. Y si alguien de la familia o algún amigo tiene ese conflicto de las adicciones y no quiere aceptarlo, ni reconocerlo,
Ustedes son los responsables de capacitarse. Ustedes deben formarse. Mi vieja, por ejemplo, cuando yo no aceptaba el problema, mi mamá lo que hizo fue ir a Naranón, a un grupo de Naranón. Fue a hacer el curso de operador socioespiritual, que le hizo muy bien, y se dio cuenta cómo escuchar, la escucha activa, escuchar y no imponer. A veces estamos acostumbrados, no, porque esto es así, no, y la persona que está atravesando ese proceso toma una distancia, empieza a tomar una distancia, no, si cada vez que me junto con mi madre, con un primo, siempre me quiere con su autoridad oprimir para hacerme entender algo que hoy no lo veo, porque el que está dentro de ese infierno no lo ve, chicos, no lo ve, no lo ve. Entonces tenemos la posibilidad y la responsabilidad de capacitarnos, formémonos. Es importantísimo en este asunto estar formado y capacitado para poder ayudar desde nuestro lugar. Eso para que lo sepan. Era tan fuerte lo que había atado mi vida después de esta etapa de abstinencia, que mis padres, cuando vieron que yo me fui, no solamente me fui, sino que rompí todo lo que estaba en mi casa. Por eso justamente hablaba de la ley de salud mental, este artículo 43, donde dice, por riesgo cierto o inminente, hacia uno mismo o hacia terceros. ¿Qué significa por riesgo cierto o inminente? Hacia uno, hacia terceros, justamente tiene que ver cuando existe un riesgo determinado que es comprobable que la persona puede tener contra uno mismo, las hago sencillo para que lo entiendan, amenaza de suicidio, intento de suicidio, o contra terceros, cuando es agresiones, golpes, ahí existe la posibilidad de que una persona legitimada, activa, que puede ser nuestros padres, nuestros familiares, en ese momento cualquier persona, pero también puede ser un amigo, tiene la posibilidad de dirigirse a la fiscalía, justamente. No, acá vamos a hacer una cosa que la gente me dice, pues yo no puedo denunciar a mi hijo. No, no vas a denunciar a tu hijo. Lo que vas a hacer, para que lo entiendan, chicos, esto es muy importante, vas a exponer justamente lo sucedido. ¿Para qué? Para que tutelen, para que lo protejan. Porque si a ese chico, que vos no hiciste la denuncia y no está protegido justamente por este amparo y garantía que nos brinda esta ley de salud mental, después si le pasa algo en la calle a este chico, si mata a alguien en la calle, o si comete algún delito por culpa justamente de la sustancia, estando bajo, ya está protegido por la ley. Mirá, la madre hizo la denuncia, el padre hizo la denuncia con anterioridad, entonces ya sabemos, estamos notificados que estaba atravesando por un proceso que justamente su mente estaba siendo dirigida por las adicciones, estaba por la sustancia, por los famosos estupefacientes, la ley 23.727, que es muy amplia, que habla justamente de la tenencia, habla justamente de facilitar la sustancia, y esos padres que dicen, y esos chicos que creen que minimizando, no, yo me fumo un porrito por la calle, no pasa nada, no me para la policía. Yo ando con una bolsita de cocaína por la calle y no pasa nada, si no es justamente... La ley no habla, chicos, de cantidad. La ley no habla de cantidad, y si la cantidad justamente la vamos a poner después sobre la mesa, ¿saben cuándo va a ser? Cuando el policía te agarre, inicien el proceso y el juez, con su sana crítica racional, determine si esa cantidad es elevada o es escasa. Porque acá la policía no determina nada. La policía sabe lo que hace, chicos. Es justamente regirse por la ley. Si tiene una ley el policía para mirar, mirá, la ley dice que sí, que en caso de tenencia de sustancia de escasa cantidad, dice, pero ¿qué es escasa cantidad? Bueno, que lo determine el juez. Y el juez es el que se encarga de determinar si escasa cantidad. Puede ser narcomenudeo, porque yo no puedo determinar como policía, agente de la ley, que si es escasa cantidad o no. El que lo va a determinar después del proceso es el juez. Y en la mayoría de estos casos, el 90% de estos casos, cuando llegan a la justicia federal, a la justicia federal quedan en la nada. Es guita justamente que pone el Estado, todo lo que tiene que ver con el poder de la justicia, mal utilizado, porque realmente es tiempo que se modifique esta ley que viene de los años 70, y de toda la estigmatización que trajo la ley de estupefacientes, justamente que en la época de la dictadura, en la época del gobierno de facto, López Rega y otras tantas personas irrecordables, justamente decían que la culpa la tenía el adicto,
que la culpa no era del narcotráfico, decía que el adicto traía el narcotráfico a este país. Y decían que el adicto era un sinónimo de subversivo. Eso es lo que se aplicaba en la época de la dictadura, para que ustedes lo tengan en cuenta. Después, con el auge de la democracia, empezaban a cambiar las jurisprudencias, que son varias, empezaban a cambiar, cuando digo jurisprudencia hablo de las condenas, de la sentencia, ¿no? Los sentenciaban diferente, obviamente, en la época de la dictadura que cuando lo hacían en la época de la democracia, ya empezaron a dar un enfoque, bueno, recuerdan ustedes, chicos, las primeras comunidades terapéuticas, el programa Andrés, todo lo que iba renaciendo, después de tantos años de impunidad de la dictadura, todo lo que tenía que ver Sol sin drogas, ¿se acuerdan que iba llegando? Y de a poquito se iban constituyendo en este país que nunca pensamos que iba a llegar a ser tan enorme y tan grave todo el conflicto que hoy vivimos con la situación del narcotráfico. En esta realidad fue justamente cuando mis padres toman la decisión de ir al juzgado y realizar, según el artículo, este es el artículo viejo del Código Civil de antes, de 2015, el artículo 482, que hablaba de lo mismo, nada más que hoy se cambió y se destituyó justamente el artículo 482 y se colocó en la ley 43 de la ley 26.657, que es la ley de salud mental. Es el mismo artículo que hablaba justamente de riesgo cierto e inminente, es la única posibilidad que se puede internar involuntariamente. Hoy está muy complicado el tema, diferente a mi época, porque hoy debe haber un equipo interdisciplinario que evalúe a la persona cuando ingresa, y después ellos coordinan con el juez para ver cómo está. Esto se hace justamente con la idea de destituir las internaciones arbitrarias. Hubo una época que en la política, en la sociedad, se utilizaba mucho, ¿no? De que te firmen los doctores para que los internen en el Borda, los internen en otros lugares, en el Moyano. ¿Para qué? A veces para quedarse con la herencia, a veces para utilizarlo justamente para sacar a un director de una empresa, acusarlo justamente de que no estaba en sus cabales y quedarse con gran parte de la preponderancia económica que justamente regía en la sociedad. Para que lo tengan en cuenta, justamente el sinónimo de este nuevo paradigma de capacidad es justamente destituir cualquier tipo de privación ilegítima de la libertad, para que lo sepan y que sepan justamente cómo viene un poco este orden. En mi año que yo fui internado, en el 2008, no existía todavía la ley de salud mental, sí había un decreto que todavía no estaba regulado, que justamente fue confeccionado según todas las declaraciones y pactos internacionales que firmó nuestro país, ¿no? Derechos humanos. Y hablo de derechos humanos, y recuerdo cuando entré el primer día, 31 de octubre del 2004, por juzgado, justamente, entraba por una internación del juzgado, como les conté recién. Lo primero que hicieron cuando ingresé fue darme una jeringota así, miren. Una jeringa así para controlarme. Dormí como 48 horas. Entraba al pabellón 30 del Hospital Borda. Para que tengan una idea, enfrente mío dormía una persona que había matado al padre y a la madre. Al lado mío había una persona que estaba por violencia de género. Al lado mío otro delincuente. Y yo adentro de ese pabellón para recuperarme de las adicciones. No había cometido ningún delito. Ningún delito. Dentro del Hospital Borda, para que les cuento, cuestión que la ley de salud mental rige y dictamina que en el año 2020, este año, se tienen que cerrar todos los neuropsiquiátricos. Estamos en veremos todavía. Y estamos muy lejos de que suceda eso, porque ¿saben qué? Si se cierran todos los neuropsiquiátricos, deben justamente brindarle vivienda digna, como habla la Constitución, a las personas que están ahí adentro. Porque la mayoría que están en el Borda están justamente guardados, son los famosos olvidados. ¿Por qué hablo de olvidados? Porque son justamente, este tipo no puede estar en la calle, porque no es normal. Y muchos de ellos perdieron la familia dentro de hace más de 15, 20 años algunos. Se quedaron sin familias y no tienen lugar para ir a vivir. Es más, yo conocí chicos que les gustaba estar en el Borda, se habían acostumbrado, existía un acostumbramiento a la reja, atrás de la reja, porque pues no tenían lugar en la calle. Y decían, yo estoy acá en el Borda y tengo comida, aunque sea después me voy, porque ahí te dejan ir.
Ahora les voy a contar, voy a hacer un breve relato, esto para hacer 5 o 6 charlas, porque la verdad escribí 2 libros, Adicción es un camino con salida, y Al gran pueblo argentino salud, y voy a escribir un tercero que se viene a fin de año, que luego voy a contar, y la verdad que tengo material para tirar para arriba todavía. Esta cárcel que existía dentro de Borda, la famosa Unidad 20, era justamente en donde convivían los famosos inimputables, por el artículo 34, inciso A del Código Penal, inimputables cuando comete un ilícito, un crimen, y no está en sus cabales temporalmente, ¿no? Entonces se le da la inimputabilidad y se le brinda justamente un proceso y una detención en un lugar diferente al de la penitenciaria normal, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y esas personas esa cárcel estaba dentro del Borda, y esas personas que se recuperaban, acá me dice Irmita Vasallo, es verdad, soy ateo y fui al Borda varias veces. Sí, sí, pero yo digo, ¿y los derechos humanos? Ahora vamos a hablar. Cuestión que esas personas que se recuperaban y bajaban al pabellón mío, justo que para el pabellón que tenía que recuperarse las adicciones, los mandan. Justamente convivíamos todos, va totalmente en contra de la normativa de la salud mental, directamente en contra de los derechos humanos. Chicos, las lamparitas del baño, de las piezas, eran un hilo de cobre, estaban en carne viva, un hilo de cobre y la lamparita que estaba así colgada, las presitas que se daba vuelta, así, tocaba y te morías. La estufa en invierno no funcionaba, la comida te la daban en un vaso, yo comía en un vaso a veces, cuando mis viejos tuvieron mucho tiempo sin visitarme, en una oportunidad, si no tenías plato no robabas un plato, porque se manejan de esta manera, ahí adentro, te daban en un vaso, te daban la carne en un vaso, para que tengan una idea. He visto muchos amigos pasar justamente en la camilla con los pies para adelante, lo sacaban. De 800 pacientes, por año hay 46 muertos en el Borda. Para que tengan una idea. ¿Y dónde están las personas que tienen que, porque justamente los derechos humanos y estos pactos de la ley de salud mental, pactos de las declaraciones de las Naciones Unidas, hablan justamente de una fiscalización, hablan de una supervisión justamente de esto, ¿no? ¿Y dónde está esa gente? ¿A dónde está esa gente? Me está haciendo mal la luz un poco. A ver, espérenme un segundo. Si la conectamos. Uy, perdón, pero me estaba matando la luz. Un poquito de agua. Bueno. Esa gente, ¿dónde está? Preguntamos todos. Y es muy difícil darte cuenta que no hay supervisión, no existe esa fiscalización que tendría que existir. Es muy duro. Pero con el tiempo seguí atravesando ese proceso, seguí teniendo historias que realmente me fueron construyendo, me fueron enseñando y fui aprendiendo justamente que somos un número en un expediente, chicos, en el sistema de salud. Somos un número en un expediente. Del juzgado, ¿saben las veces que vinieron a verme del juzgado? Ninguna vez. No vinieron nunca a visitarme del juzgado. Y eso que tenían la obligación, justamente, de tener que ver cómo estaba mi causa, de ver cómo estaba yo personalmente, ¿no? De visitarme, a ver cómo está Pablo, a ver lo que dice el equipo interdisciplinario. No seguían el contexto justamente de lo que tenía que ver mi pronta recuperación y ni les importaba, porque así justamente como se está manejando hoy. Cuando inicié la charla, chicos, inicié la charla hablando de empatía, hablando de vocación. Justamente hablamos de eso. Y les voy a contar, para ir terminando, lo que tiene que ver la falta de empatía en estos equipos interdisciplinarios. En un momento de mi estadía en el Hospital Borda, creo que yo estuve en el Borda 1 año y 8 meses, y en otras clínicas 2 años, fueron casi 4 años. Al año y pico que estuve en el Borda, uno de los médicos, que era el director justamente del pabellón 1422, un pabellón 1422 que ya había recibido miles de denuncias, nunca se cerraba, había pedidos de cierre cautelar sobre el pabellón, había un montón de denuncias impuestas, pero no solamente por las ONG,
justamente que son en gran parte fiscalizadoras y revisoras, sino por los órganos justamente de revisión también, que son el Ministerio Público Fiscal y otros entes más que tenían la obligación de ayudarnos a nosotros que estábamos del lado de la recuperación, del lado de paciente, ¿no? Y nunca pasaba nada. 2 años después que yo me fui del Hospital Borda, el mismo pabellón, el 1422, el mismo pabellón, muere Matías Carbonell. Búsquenlo después, chicos, búsquenlo. El mismo pabellón que estuve yo internado, muere Matías Carbonell. Matías Carbonell fue un chico que quería ponerse al hombro del pabellón. Cuando digo ponerse al hombro del pabellón, digo, quería ser el delegado, quería justamente denunciar todos estos maltratos que les estaba contando yo recién. Todos estos maltratos que tenían que ver con la falta de alimentos, con la medicación mal utilizada, que es justamente uno de los artículos que rigen la Ley de Salud Mental, que habla de no utilizar la medicación como un chaleco químico. Cuando decimos chaleco químico, cuando la medicación no está utilizada según la prescripción del psiquiatra, cuando se utiliza justamente para tranquilizarte, porque molestás, para chaleco químico. El chaleco químico que utilizan los enfermeros cuando quieren jugar un sábado de la noche las cartas y no quieren que los pacientes lo jodan y le dan más medicación. Voy a ser así sincero, para no dar tantas vueltas. Es la realidad, porque lo viví y lo veía todos los días. Y realmente Matías Carbonell falleció por lesiones graves, por omisión estatal, fue una de las carátulas de la causa, justamente, que fue la jueza Wilmar López, que elevó el pedido de juicio, fueron a juicio y realmente quedó todo en la nada. Como siempre en esta Argentina, ¿no? Como siempre en este país. Cuando realmente pasa algo, ahí se agarran todos la cabeza. Pero ¿sabe lo que pasó? Cerraron el 1422. Este pabellón que yo estuve internado casi 2 años, lo cerraron. Pero hay que esperar una muerte en este país. Siempre pasa por una muerte. El soldado Carrasco se suspendió justamente el servicio militar. Favaloro muere, ahora sí vamos a darle bola a la Fundación Favaloro. Siempre después, no se podía prever, no se podía justamente estar un paso antes para esperar que, sin lugar a duda, el riesgo era inminente, que podía morir alguna persona. Y yo siempre pregunto, ¿dónde están, chicos, los órganos de revisión? ¿Dónde están los que tienen que ir al Borda? En 2 años no fue nadie al Borda a revisar si yo estaba muerto, a revisar no si yo, a revisar cómo estaba justamente el edificio, en qué condiciones se encontraba para que pueda seguir funcionando. Algo así de sencillo, no fue nadie arreglaba el gas, nadie arreglaba la luz, pero después está la política que justamente te envían las formalidades del asunto, de la salud mental y de las adicciones y dicen, no, estamos trabajando para eso. Estamos justamente trabajando para eso. Y después la realidad te la puedo dar yo, porque yo lo viví en carne propia. Yo pensé que nunca iba a salir. Y para cerrar la historia, les voy a contar cuando realmente pensé que no podía más con mi rehabilitación. Pensé que iba a... Tenía intentos de suicidio. Pensé que me iba a matar. Porque yo estaba sufriendo muchísimo. Era tan fuerte ese dolor que tenía acá adentro que tenía ganas de matarme. Me acuerdo que salí, ya me había ido del Borda, estaba en la comunidad terapéutica, ya iba de internación 3 años casi, 3 años, y me acuerdo que salí una noche llena de estrellas, y miré el cielo, y dije, Dios, si estás aún, iba a tomar la decisión, ese día fue crucial para mí, esa noche. Dios, si estás aún conmigo, dame una señal. Y en ese momento de esperar una señal que pensé que nunca iba a estar, para que me conteste, que me dé, aunque sea el motivo de no suicidarme, porque es la realidad. En ese momento se prendió la luz de la casa de al lado, un campo de una comunidad terapéutica, no había muchas casas, había 3 casas. Se prendió la luz de la casa de al lado, estaba todo oscuro. En ese momento me arrodillé, me puse a llorar y dije, ay Dios, gracias que me diste esta señal. Muchos se deben preguntar y se preguntarán, como yo también lo hice esa noche, ¿no habrá sido una casualidad? ¿No habrá sido que justamente se prendió en el momento que yo pedí una señal a Dios para que
me certificara que estaba conmigo todavía, que tenía para luchar y que podía seguir adelante. Y al otro día me levanté muy emocionado y fui a hablar con el operador de la comunidad y le dije, hola Adrián, le digo, ¿sabes lo que me pasó ayer a la noche? ¿Qué pasó, Pablo? Le digo, le pedí a Dios una señal eh, y cuando se la pido se prende la luz de la casa de al lado. Y el tipo se queda así blanco, con los ojos abiertos, ¿viste? Así como dos huevos. Y digo, ¿qué te pasa, Adrián? Y me dice, Pablo, en esa casa no vive nadie hace más de 10 años. Y yo salí después todas las noches a verificar si se prendía. Y no se prendió nunca más. Nunca más. Pero eso fue justamente lo que me iba indicando, lo que me iba acompañando, diciendo, Pablo, tenés que seguir. Estás sufriendo, lo sabemos. Pero realmente, este es tu propósito. Y con los años me di cuenta, chicos, que había vivido un montón de milagros en el proceso. Y cuando hablo de Dios no hablo de religión, hablo sino de la vida, hablo de mirar el cielo y de la belleza que existe, del nacimiento. Yo estoy esperando un bebé con mi mujer y no hay nada más hermoso que ver crecer en esa pancita, en ese vientre todos los días, una patadita, algo diferente. Y eso es la creación, la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Existe la posibilidad que haya un Big Bang y que una destrucción hayan creado esa hermosura. Hablo de ese Dios, de ese estilo de vida diferente, como dice Abigail, no de religión. Y así fue que después me di cuenta que todo lo que había vivido en mi vida había sido justamente para traerme hasta acá, a este momento que estoy hablando con ustedes. Y si estamos en este momento todos mirándonos a través de esta plataforma, es porque hay una causa, esta causa que hizo que Pablo pasara ese infierno y que hoy a esta hora, este sábado, estemos juntos hablando de esto. Y no creo en la casualidad, creo que es toda una gran causa. Esta causa tan grande que hoy tengo como propósito, que es ayudar a las personas que están atravesando hoy el infierno de las adicciones, que me tocó vivir años atrás, ser esa luz en el camino para muchos, y decirles que a pesar de que se puede terminar en la cárcel, es cierto, que se puede terminar muerto, es cierto, que se puede terminar en un neuropsiquiátrico, es cierto, a decirles que las adicciones tienen un camino con salida. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Yo ya te había escuchado, Pablo, bueno, de hecho te convoqué ni más ni menos que porque escuché tu historia de vida y todo, y creo que la mayoría acá también ya te vienen conociendo, es súper emocionante lo que contás, porque yo te digo, desde mi experiencia, más allá de lo académico, que también sabes un montón, creo que es lo que más pesa, ¿no? Lo que más nos llega a todos nosotros. Entonces, crear estos espacios que fueron pedidos, de hecho, porque como te dije, viste que veníamos haciendo capacitaciones, Adicciones fue pedido, y me pareció súper oportuno que vos no podías no estar. Así que nada, los invito a los que están, si quieren hacer un par de preguntas a Pablo y ya lo dejamos descansar. Sin duda. Yo quiero decir algo muy cortito, sí, que más allá de lo que tiene que ver la normativa jurídica, poder contar un poquito de salud mental, hacer un breve mecheo como traté de hacer, porque es muy extenso y tampoco es mi estilo hacerlo aburrido, porque en realidad las leyes son aburridas. Lo que sí está bueno que las personas no desconozcan que hay leyes que garantizan los derechos, ¿no? Y a veces no están promocionadas como deben promocionarlos, y a veces desconocer las leyes es una forma de someternos. Por eso también yo brindo capacitaciones y cursos en lo que tiene que ver con el conocimiento de estas leyes jurídicas que son tan importantes. Y aparte, tengo la responsabilidad y el honor de poder contar, sí, existe la ley de salud mental, sí existen los derechos humanos, pero también existe una realidad, chicos, que más allá de las leyes, no nos dejemos llevar por lo lindo de las leyes, no nos dejemos llevar por las palabras hermosas y técnicas y normativas, no nos dejemos llevar por algo que nos quieren mostrar, que es una formalidad, una mera formalidad, y una realidad que fue la que yo viví.
porque yo te puedo hablar de la ley de salud mental, pero también te puedo hablar de la experiencia de lo que es haber atravesado el infierno, que dice todo lo contrario a la ley de salud mental. Te puedo hablar de los derechos humanos, pero también te puedo contar que enfrente mío dormía un tipo que había matado al padre y a la madre, y en ocasiones me quiso matar a mí. Te puedo contar de los derechos humanos, pero también te puedo contar el vaso que me daba la comida, que es estigmatización total, que es justamente lo que viene a sacar la ley de salud mental y las leyes que están viniendo ahora de inclusión y del paradigma de cero estigmatización y demonización. Pero esto sucede, chicos. ¿Y saben dónde sucede? Siempre en los mismos lugares, donde los estratos económicos sociales bajos tienen que pasar, que es la salud pública. Porque si una persona tiene el dinero y la posibilidad de una prepaga, o de pagar una comunidad terapéutica, 50.000 pesos en Pilar, 50.000, 80.000 pesos en Pilar, el mismo tipo que no tiene la posibilidad y que tiene que ir a un lugar público, se muere de hambre, y si no lo matan antes. Yo tuve una madre en un congreso, y con esto dejo para las preguntas, hace muy poquito hicimos el Congreso Nacional, la mamá de Saulo, un chico que no tenía dinero para una terapia, y fue a un lugar público, y se terminó ahorcando. Se terminó ahorcando en ese lugar porque lo maltrataban. Era un lugar denunciado hace tiempo ya. Entonces, siempre se salvan acá los que tienen guita. Siempre la mejor atención la tienen los que tienen guita. Y los que realmente no tienen plata, que son la mayoría, están siempre estigmatizados, siempre están apartados. Yo eso hago hincapié porque justamente va en contra de la Constitución Nacional. Cuando la Constitución dice iguales entre iguales, ¿y sabés lo que es esto? Más que iguales entre iguales, son iguales entre iguales entre ellos. Entre ellos sí, entre ellos quiero decir. Iguales entre los pobres, iguales entre iguales entre los ricos, iguales entre los políticos, iguales entre ellos. Eso, para que les quede claro a todos, es mentira que hay una igualdad, que soy yo igual que un tipo multimillonario. Que, ante la justicia estoy hablando, ante la justicia, obviamente, y ante el Estado. Que soy yo igual que un político con un fuero. Para que tengan una idea, eso quiero que lo tengan en cuenta, y hay una realidad que existe. Existen leyes muy lindas, también existe una realidad muy triste. Bueno, porque es selectiva, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver, claro, es selectiva y elitista. Entonces está bueno generar estas movidas para que la gente que no sabe qué hacer, sepa qué hacer, por dónde moverse, y bueno, y entre todos también, cuando nos juntamos, si bien estamos en un, qué sé yo, en un nivel más abajo, ¿no? Que no somos millonarios ni nada, si somos muchos, hacemos fuerza también desde otro lugar, desde el conocimiento, desde el juntarse, desde el sumar, me parece. ¿No, Pablo? Perfecto, exacto. Bueno, a ver, chicos, chicas. Yo, Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás, Laura? Hola, Pablo. Tuve el placer de escucharte en un congreso que hiciste, junto con una compañera que también está acá, que se llama Andrea Farías, que estuvo acá. Fue un placer escucharte, y fue un placer también la gente que estuvo convocada, lo que estuvieron los psicólogos y Gastón Pols, así que te felicito. Creo que a la mayoría nos gustaría saber de esas capacitaciones que vos das, diplomatura, que nos enseñes tus libros, y que nos digas desde tu mirada también, ¿qué pensás vos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué ideas tenés con respecto a por qué no sos convocado? ¿Por qué no te llaman en las mesas de debate, que sería tan revolucionario y tan significante lo que vos contás? Eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés? ¿Cuál sería la solución? Hoy sos un abogado, las cosas que haces son, la verdad, brillante. Así que bueno, te escucho, te escuchamos. Bueno, primero de todo, con el tema de los libros, los que quieran los libros o cualquier tipo de información sobre las capacitaciones y las formaciones, me envían un mail a Pablo Martín 30, pablomartin30 @hotmail.com, y se lo voy a estar
enviando, son muy económicos igual, pero queden tranquilos que no hay problema. Y después, de lo que tiene que ver con las capacitaciones y las formaciones, creo que hoy estoy llegando a miles de personas, desde que inició la cuarentena con el Centro Psicosocial Argentino, abrimos la posibilidad de integrar estas formaciones de forma gratuita y también de forma paga, de las que tienen que ver con procesos mucho más profundos, justamente que tienen que ver con tocar las leyes, con que las personas puedan asesorarse sobre toda la normativa, le entregamos material teórico, cuando hablo paga, pero son muy accesibles, para que tengan una idea. Así que de ahí estoy trabajando fuertísimo, hago lo que amo, no me gusta la política. Yo quiero que sepan, yo trabajo, aparte de lo que hago, esto que ven ustedes, yo trabajo en el municipio de Tigre, en entidades intermedias, en la parte de constitución de organizaciones, fundaciones, y yo hoy hago lo que amo, hoy pongo todo mi conocimiento en lo que me gusta hacer, me siento cómodo, me siento feliz, en contar la realidad, porque la verdad, más allá de lo que sé como abogado, sé más como la experiencia real de las leyes por lo que viví, y es una realidad. Y se están abriendo puertas enormes, ahora me llamaron de la justicia del Poder Judicial de Córdoba, para que los capacite, así que vamos a empezar muy pronto también ahí. Me llamaron también de la Asociación de Pastores de Argentina, también para que los capacite a ellos, para que sepan cómo trabajar con las personas que llegan a las iglesias. Desde la realidad, no me gusta la política. A ver, hago política porque es parte de lo que hago yo, pero hablo de la política sana, ¿no? De no la política militante, que tiene que ver con un partido político, la verdad que no me interesa. Pero sí voy a estar ahora en octubre en la Mesa Nacional de Salud Mental, que justamente tiene que ver con este gobierno oficial, pero porque este gobierno es el que está, si hubiera estado otro de turno yo hubiera estado igual. No percibo eso, sí percibo que las personas tomen conciencia y que escuchen y que no me den bola, si quieren, por la normativa que le cuento, porque ya muchos la saben o muchos la pueden desconocer, pero sí que me den bola cuando cuento la experiencia que viví en la internación, cuando cuento los negocios que vi, cuando cuento las asociaciones ilícitas que existen. Creo que tiene que ver eso, ¿no? Con que me den bola, con que escuchen y con que realmente puedan hacer algo para cambiar, ¿no? Porque revisar, cuando hablo del órgano de revisión, hablo de las personas encargadas a ir a un neuropsiquiátrico, a una clínica, a ver en qué condiciones está. ¿Puede funcionar esta lamparita? ¿Puede funcionar este lugar? ¿O se está por caer a pedazos? Y puede morir gente, y puede generar muertes. Y esas muertes, atrás hay cientos de familias que están acompañando a esa persona, que están esperando que el Estado le dé las herramientas para su recuperación, no para su muerte, porque si no lo dejan en la casa. ¿Quién iba a pensar que este chico Matías Carbonell iba a morir adentro de un lugar que estaba por recuperar? Pero estamos todos locos. Así justamente obra el sistema de salud público, con un tipo que se tiene que una mujer que se tiene que cortar una pata por un tema de salud y le cortan la otra. Con un baleado que llega a un hospital y no tiene las herramientas necesarias para salvar la vida, tiene que morir. Pero ¿saben por qué se genera esto? Y con esto cierro. Se genera por la corrupción. La misma corrupción, justamente, es la que genera que no haya herramientas, es la que genera que no haya personas disponibles para estar trabajando en un servicio de salud. Todo esto lo genera la corrupción. Todo esto es generado por la corrupción. Por eso es tan importante desde arriba concientizar hasta abajo de todo lo que tiene que ver con esa línea jerárquica que trabaja para el Estado y que a veces comete muchos errores. Bueno, acá Mónica te preguntó Pablo. si... perdón, que lea una pregunta. Contigo. Si alguna vez... Discúlpame, no sé tu nombre. Paula, bancame un segundito. Pablo, pregunta a Mónica si alguna vez te quisieron hacer callar o intentaron hacerte callar. No, lo que me pasó, te puedo contar, me invitaron algo parecido. Me invitaron al programa de Jorge Lanata, es más, tengo la foto con Lanata, todo, al programa de Jorge, y cuando terminó la entrevista yo hablé lo que hablo acá, hablé del Borda, que es justamente el gobierno de Macri,
que tenía que ver con los intereses de Macri, y como dices, saltar mucha ficha, como se dice, ¿eh? Y vos sabés que me llamaron después, yo estaba emocionado porque quería que salga, y me dijeron que no iba a salir la nota, y le pregunté por qué, que no me podían decir. Bueno, Eso sí es lo mismo. lo viví, Censura. lo viví como una censura, que justamente sabemos que, a ver, no estoy en contra de Treguén ni de nadie, cada uno hace su juego, pero sabemos que justamente hay canales que justamente defienden a Macri, hay canales que defienden al gobierno de Cristina, pero bueno, eso fue. Bueno, listo, ahora sí, Pau, dale. Vale, qué pena con ustedes. Buenas noches, los saludo desde Colombia. Y pues primero que todo, Pablo, decirte que una historia de vida muy interesante y te felicito mucho por todos los logros que has obtenido. Me sentí muy identificada porque en un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad terapéutica en uno de los lugares un poco más difíciles para hacer un proceso, que fue en una cárcel acá en mi país. Entonces, pues sí logré identificar también unos aspectos muy difíciles en cuanto a ellos como pacientes en un contexto en donde el consumo es algo natural en el día a día, porque Sí, algunos lo utilizan como excusa para sobrellevar sus dificultades, para llevar su lejanía de su familia, y bueno, utilizan otro tipo de excusas para camuflar lo que verdaderamente están pasando. Entonces, desde tu experiencia y desde tu mirada, desde tu país, a mí me gustaría que tú me dieras como un tipo de orientación de cómo se puede hacer un buen proceso de abandono de la adicción en un contexto en el que ellos están expuestos a su consumo diariamente, y que así los tengan en un lugar apartado, porque a ellos se les tiene un patio especial para ellos. Nada más el aroma o el ver a los compañeros desde su lugar les crea también una ansiedad de decir, yo estaba allí y tal vez tengo todavía esa necesidad de estar allí. Entonces me gustaría que por favor me dieras como desde tu punto de vista y desde tu experiencia, como ese consejo, por decirlo de alguna forma. Bueno. ¿De qué parte de Colombia eres? ¿De qué parte de Colombia eres tú? No, Me salió medio puertorriqueño. Me salió medio puertorriqueño. No, sí, un poco, pero no para nada, desde Bogotá. De Bogotá, Muy qué hola. lindo, Bogotá, hermoso Bogotá. Yo estuve en Cartagena en el año 2015. Hermoso, la verdad Colombia, quedé enamorado de Colombia, hermoso. Me alegra muchísimo. Bueno, un placer que estés en esta capacitación, y bienvenida. Mirá, todo lo que tiene que ver el proceso de la penitenciaría, yo lo viví muy parecido en el pabellón que estaba yo, porque te acabé de contar que la mayoría de las personas que estaban en ese pabellón eran personas que venían de la cárcel, de personas inimputables, así que la mayoría bajaba con esas características similares a los internados penalmente, ¿no? A las personas que estaban recluidas en ese lugar. Es muy difícil acá justamente desvincularlos del consumo cuando nuestras amistades son personas que consumen, con personas tóxicas, porque lo primero que nos dicen justamente cuando queremos recuperarnos, el primer mandamiento, ¿cuál es? Primero de todo es aceptar que tenemos un problema, y el segundo mandamiento es justamente salir de nuestros vínculos tóxicos. Cuando digo vínculos tóxicos, de las amistades de consumo, ¿no? Y lo que logra acá en estas internaciones, para que tengas una idea, yo dentro del Hospital Borda que contaba recién, consumí Paco. El Paco acá en Argentina es como el crack, para que tengan una idea, allá en Colombia o en Estados Unidos, en otros países. Yo consumí sustancias fuertes adentro de ese lugar de la internación, donde tenía que recuperarme, que no había consumido cuando estaba en la calle, cuando estaba afuera, para que tengas una idea. Y sí hay como una concientización dentro de la cárcel, dentro de esos pabellones,
de que drogarse es bueno, porque drogarse nos hace pasar rápido el tiempo, porque no existe otra cosa que no es drogarse. Acá, ¿sabés lo que pasa? Acá lo que falla, justamente, es el Estado, porque en vez justamente de darle tanto tiempo a estas personas para estar haciendo nada, lo que tendrían que hacer talleres, trabajos con psicólogos, con equipo interdisciplinario, con un psiquiatra que lo pueda ver, que lo pueda hablar, que ellos puedan trabajar. Estaría genial que a las personas que están presas les den terapias para realizar, para que ellos vean por qué justamente cayeron o reincidieron en un delito. Que es tan importante como mostrarle por qué estás acá. El artículo 18 de nuestra Constitución Argentina habla justamente que las cárceles deben ser para la reinserción social del preso el día después de estar, y que deben ser limpias, que no deben ser estigmatizantes, y es todo lo contrario. Es una realidad, y me imagino que en Colombia debe pasar algo parecido. Las cárceles son lo peor que puede existir, son sucias, y ¿sabés para qué sirve? Las cárceles sirven para que la persona se eduque cómo seguir robando. Porque vos pensás que están todos juntos ahí adentro y uno sabe de robar un auto, uno sabe de robar, de traficar con drogas, uno sabe de traficar con blancas, de trato de blancas, y lo que menos hacen es recuperarse, pero sí es como una escuela del delito, porque siguen aprendiendo para salir cómo seguir robando. Entonces creo que la culpa, para mí particularmente, es del Estado. El Estado tendría que tener otro tipo de objetivos con las personas que están ahí adentro. ¿Cuáles son los objetivos? Tratar de recuperarla de forma seria, tratar de que haya un psicólogo que lo acompañe en ese proceso. Yo siempre digo, mente desocupada, taller del diablo. Hay un dicho acá, mente desocupada, taller del diablo. Y es así, cuando estamos al pepe, sin nada que hacer, sin un trabajo, sin nada que llevar adelante, esta mente es trabajada justamente por el diablo. ¿Qué digo por el diablo? De tomar decisiones malas, de estar aburrido y hacer cosas que no debíamos. Entonces es muy importante que se mantengan ocupados en las cárceles para poder contribuir de forma directa a un crecimiento en la comunidad el día de mañana cuando ellos vuelvan, ¿no? Sí, Pau, está respondida la... ¿Contesté la pregunta? Bueno, las adicciones siempre van de la mano de los delitos. ¿Siempre adicción, delito van de la mano? ¿Cómo, perdón? ¿Siempre adicción y delito van de la mano? No, claro que no, nada que ver, no. Sí tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, justamente, cuando hay un problema de adicción muy grave en la persona, que ya está manejando totalmente la vida, y la persona no tiene el dinero para seguir consumiendo, que es lo único que quiere, como dije al principio, el objetivo, en muchos casos el delito viene para conseguir ese dinero. Por eso vemos a veces que roban celulares, porque van... el tema también está en la persona que le compra el celular robado, porque no olvidemos que es una gran cadena acá que existe, ¿no? El delito, porque claro, el delito lo ocasiona justamente el delincuente, pero el delincuente después tiene dónde depositar ese celular, ese objeto, ese collar, y hay un negocio negro que le ofrece dinero de lo robado. ¿Me entendés? Entonces, si no hubiera ese negocio negro que le ofrece, el delincuente no robaría, porque sabe que no lo podría vender en ningún lado para conseguir la plata para el objetivo que es comprar sustancias. Pero no va siempre de la mano, obviamente, no. Hay adicciones que son del comportamiento, tienen que ver con internet, con el sexo, que nada tiene que ver con el delito. Hay gente que fuma marihuana. A ver, yo he consumido muchos años y nunca se me ha pasado por la cabeza cometer un delito, y mirá que no tenía el dinero para conseguirlo, pero sí, capaz que en vez de robar lo que hacía era justamente mentir, pero no ocasionar un delito, que es justamente ir contra la normativa que es generada por los legisladores, que está cuidando a la sociedad. Perfecto.
¿Alguien más? Chicas, así lo dejamos, y chicos, así lo dejamos a Pablo que se vaya a descansar. ¿Alguna otra pregunta? Acá Vanessa creo que pregunta. Sí, estaba leyendo justo. A ver si la podés leer. Sí, soy mamá de un hijo que es adicto en recuperación y estoy esperando juicio por delitos realizados. De Villa Gesell. O sea que no la puedo leer. Esperá que la leo yo. ¿Me escuchaste? Así ¿O querés que te lo lea de nuevo? a ver, hola, soy mamá de un hijo que es adicto en recuperación y está esperando juicio por delitos realizados. Soy de Villa Gesell, acá no hay nada. Bueno, sí, a ver, hablábamos justamente de lo que estaba diciendo en este caso en particular. Cuando dice acá no hay nada, me imagino que no hay nada para capacitarse, para formarse, me imagino que dice por eso, ¿no? Acá no hay nada Supongo que en tiene el que ver con final. eso, sí. Bueno, cualquier cosa que se contacte conmigo, yo dejé el mail, pablomartin30@hotmail.com, y les puedo pasar algunas capacitaciones que estamos haciendo para que se puedan inscribir, y ahora también van a salir unas que son gratuitas, y dentro de muy poquito va a salir el Congreso Uniendo las Américas, estamos planeándolo para noviembre, diciembre, la idea es que participen 15 países de toda América, que justamente podamos contar cómo estamos atravesando el tema de las adicciones en este tiempo de cuarentena tan especial para todos. Y bueno, lo que me decía la madre recién de Gesell, hay que ver también la causa que tiene el chico, habría que ver un poquito, habría que ser más extenso, inmiscuirnos justamente sobre qué tipo de delitos habla de diversos delitos. A ver, en ciertos casos sí puede ser un empuje, a veces el querer conseguir cocaína o el querer consumir. En muchas ocasiones también se sale a delinquir para tomar valentía o en la jerga se dice puesto, es algo puesto a robar o a cometer un ilícito, un acto ilícito, justamente con sustancias psicoactivas. Eso es muy común, también lo vemos, por eso también están tan cegados. Claro, porque está como relacionado directamente. Sí, Ah, no, si drogó es porque estaba drogado, si robó es porque estaba sí, drogado, si sí, violó es porque sí. estaba drogado, y muchas veces No, no no, está sí, 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 drogado, sí. ni A nada. ver, pero a ver, tampoco podemos generalizar que el que viola es porque se drogó, Por ¿no? eso, Pues yo creo que hay todo un contexto detrás que justamente totalmente. llega a ese problema, porque la adicción justamente es el resultado del problema, no es el problema en sí, ¿no? Hablamos siempre del consumo, de la sociedad que nos quiere hacer generar una necesidad y de todo el contexto que viene teniendo la persona durante muchos años capaz en su vida, y ese condicionamiento que tuvo con la relación con sus padres, que fue creciendo y generando vínculos diferentes a través de su crecimiento, y después está en uno justamente resignificar muchos valores de nuestros padres que nos han instruido, y capaz que lo han hecho de la mejor manera, pero como yo contaba hoy en mi caso, se han equivocado en muchas ocasiones para generar la disposición de que yo también me falten esos factores de protección, como hablaba al principio, para decir, mira, no voy a elegir el consumo porque estoy fuerte, pero yo tenía muchas inseguridades, además, yo era tartamudo, esto lo voy a contar, no lo cuento mucho, yo era tartamudo hasta hace 4 años atrás, y cuando yo fui curando, yo curé con el libro, con mi primer libro, Adicción es un camino con salida, porque exterioricé eso que tenía adentro, que no podía sacar desde otro lugar, y cuando fui curando, fui generando esta seguridad en mí mismo, justamente, y el primer monstruo que saqué, el gran monstruo que me llevó toda la vida, porque desde que tengo conciencia estaba en mí, era la tartamudez. Y vos fijate cómo fui puliendo a través del proceso, porque si yo, como tartamudo, hoy no podría estar acá delante de ustedes, chicos. Por eso es tan importante el proceso y no el final. Lo importante es ir viendo todas las cosas que vamos generando paso a paso, como decimos en las adicciones. Solo por hoy un cambio firme, eso sí, otro paso el día de mañana. Y hay veces que en la rehabilitación nos puede pasar que estamos acá arriba, o nos sentimos acá arriba, y nos caemos, porque la recaída es parte también de la rehabilitación.
Por eso es tan extenso el proceso y se la denomina una enfermedad crónica que dura de por vida. Por eso es importante, las personas que saben que si toman un vaso de vino, van a querer tomar una botella de vino, no lo hagan, que tengan la conciencia de decir, bueno, no puedo tomar alcohol, porque realmente me lleva, hay gente que yo he conocido que tomaba 2 vasos de vino y eran otras personas, totalmente diferentes. Y hay personas que también toman un vaso de vino y se trasladan mentalmente al consumo de la cocaína, que va tan relacionado con el alcohol, tan de la mano. Sí, totalmente. Y sobre todo eso que vos decís, el tema de lo legal, ¿no? Como el alcohol, los cigarrillos, eso también, para mí son adicciones que están subestimadas. Pero muere más, claro, pero muere más gente, Pau, muere más gente por alcohol y por el tabaco que por drogas ilegales por año. Olvídate, y aparte con lo que cuesta dejar, yo dejé de fumar, pero lo que me costó dejar de fumar. No, por eso digo que a veces algo que sea legal no quiere decir que esté bien, o que no sea una adicción, no, porque lo compro, es de venta libre, no. Igual que como decía Ricardo, el tema de la meditación, ¿no? Cuando me dan un ansiolítico, dormir emociona, le mandamos alcohol, ¿no? Claro, sí. Exactamente, Pau, es cierto eso. Bueno, ¿listo? ¿Lo dejamos? ¿Lo liberamos? Bueno, chicos, para mí es un placer enorme haber estado en esta primera masterclass. Cuenten conmigo para lo que necesiten, y es un honor y una responsabilidad poder capacitar y formar a las personas que capaz que tienen muchas preguntas y pocas respuestas de parte del Estado en este tiempo de cuarentena, y realmente la idea es justamente hacer un punteo general. Traté de ser general, a veces capaz que te olvidas algo, pero es muy complicado porque las adicciones realmente es un contexto muy amplio y tenés que hablar de todo, pero bueno, traté de ser lo más conciso posible. Estuvo perfecto y fue muy bien articulado también con lo de Ricardo. Yo te súper agradezco porque la verdad que yo lo convoqué y enseguida me dijo que sí. O sea, si les dice y ustedes necesitan algo, realmente recurran porque van a encontrar lo que justamente dijo, empatía. Y eso hoy es súper, 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 súper valorable. Hay que contagiarnos un poquitito más. Bueno, nada. Súper agradecida, Bueno, de la fundación, de todo, y acá la gente asumo que también, ¿no? Sí, mira, te están escribiendo de todo, Pablo. Después yo te mando el video. Sí, lo bueno que la gente sabe que realmente uno lo hace de corazón. Yo creo que al único que no se le puede mentir es a la gente, porque la gente se da cuenta cuando uno es transparente, y yo creo que los ojos son la transparencia del alma. Yo siempre hablo por los ojos, con las emociones. Y es una realidad, porque aparte, más allá de ser abogado y de operador y profesor, lo que sea, lo más importante es que soy una persona que atravesó ese infierno, y eso es muy valorable. Saludos, Pablo. Sí. Soy Blanca de México, saludos. Hola Blanca, ahí te conozco, Blanquita, una de las alumnas de la diplomatura, justo Blanquita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un abrazo gigante, qué lindo. Aquí ando, preparándome. Muy bien, estudiame las cosas que subimos el otro día, por favor, Sí. Hacer resumen, el famoso resumen. 4 clases pendientes. Ay, aparte, bueno, Blanca, Pablo te toma examen. Sí, olvidate. Blanca, claro, por eso te digo, Blanca ingresó hace muy poquito a la diplomatura de asistente sociojurídico en el abordaje de las adicciones, y desde México. La verdad que nunca pensamos tener una alumna mexicana. Mis cuates, ¿cómo hablan allá en México, Blanquita? ¿Cómo hablan en México? ¿Con los cuates? No, soy del norte de México. Ah, ¿y en qué parte hablan? ¿En qué parte hablan así? Al sur. Al sur, mirá vos, no tenía idea, no sabíamos nada. Viste que nosotros hacemos una mezcla, nosotros pensamos que los gallegos son los españoles, pensamos que es una mezcla bárbara nosotros. Porque mezclamos todo, pero acá tenés que ir de todos lados, Qué grande, Blanquita. Un beso gigante, Blanca. Igual. Bueno, cuídate mucho, nos vemos en después. la semana yo les voy a le voy a estar enviando el certificado a los que asistieron a la masterclass. No sé si tienen alguna duda a nivel administrativo, es eso, voy a mandar, Pablo, no sé si vos querés apuntar algún material, porque yo voy a mandar un mail con la certificación de asistencia,
el material de Ricardo, y no sé si vos querés sumar algo. Mira, yo para la próxima sí, para la próxima prometo, si hay una nueva masterclass, prometo adjuntar un material un poco más armado, porque no sabía realmente que había que hacerlo, pero para la próxima sí. No había que hacerlo. Yo te pregunto, ¿cómo que no era tarea? Te tendría que desaprobar. No, digo, no había que hacerlo, digo, para hacer algo especial para esta masterclass, porque si no le voy a mandar algo que ya tengo de otras cosas. La idea es hacer algo especial, así que la próxima, que va a ser muy pronto, no lo dudo. La próxima, dale. Sin duda, así será. Bueno, gente, gracias Pablo, nada, mil gracias, que venga con toda la bendición de ese bebé, y saludos a todos chicos, que nos vemos, si Dios quiere, nos vemos, cuídense. Gracias. Chao. Chao, chicos. Gracias, Pablo, gracias, Pauli, y gracias a Máximo.